Al aire en Neuquén.ar retomamos la conversación con el diputado Marcelo Bermúdez, diputado provincial por el PRO, y ahora nos vamos a meter, ya pasamos por lo que fue ayer el discurso de Figueroa, lo que fue el contexto nacional a partir de la alocución del presidente, y ahora yo me quiero meter en los proyectos que vos, Marcelo, tenés pensados o ya presentados en la legislatura. ¿Qué nos podés destacar? ¿Cuál es el que más entusiasmado te tiene a ver si conseguís los votos? Eh, Primero que el reglamento de la legislatura lo pensó alguien para que solo pudieran salir los proyectos que le interese a la mayoría. Ok, Eso es bien, claro. Porque no es como el Consejo Deliberante. El Consejo sí, Deliberante hace y posibilita que cualquier bloque unipersonal pueda llevar su proyecto al recinto para tratarlo. sí, Esto no. Esto tenés que pasar por los cocodrilos, saltar los cocodrilos, después escaparte de los jaguares y que no te agarren los leones. claro, Si pasás todo eso, llegás al recinto con tu proyecto. Pero bueno, las reglas son las reglas. sí, eh, y hemos presentado hasta la fecha 5 proyectos. Espero acordarme los 5 proyectos. El primer proyecto que presenté fue autorizar a la provincia de Neuquén a utilizar armas no letales. las Taser, ¿no? Las famosas Taser. Las Taser o cualquier otra, hay otras. Ajá, bien, Eh, Hay de gas pimienta, hay de otras situaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque la obligación de la policía es detener a la persona que está cometiendo un delito. Pero para detener a una persona no necesitas lastimarlo, ujú, no necesitas herirlo o no necesitas matarlo en la mayoría de los casos. Entonces, ¿por qué dotamos solamente a la policía de un arma que es letal? Que lo claro. único que puede O hacer es matar o no hacer herir nada, digamos. gravemente o matar a esa persona. Ujú, Entonces, das una cosa intermedia que obviamente va a cuidar la vida y va a proteger la vida de ambos, del ujú, policía y del delincuente. En segundo lugar, presentamos también en materia de seguridad la posibilidad de que las cámaras privadas, de los privados que sí, enfocan la vía pública, puedan, si los privados quieren y autorizan, ser monitoreadas por la policía de la provincia del Neuquén. Esto multiplicaría la cantidad de cámaras ujú, que puede observar la policía sin necesidad de invertir en cámaras. bien, Sí, sí, en conectividad, pero no en cámaras. El tercer proyecto tiene que ver con un pedido para que el órgano ejecutivo provincial haga eh, el, el análisis actuarial de la caja jubilatoria provincial. La caja jubilatoria sí. provincial es una caja que tiene un déficit de 100.000 millones de pesos anuales. Es la caja del instituto, estamos hablando. Exactamente. La caja de los empleados y funcionarios públicos de la provincia de Ujú, Neuquén. Entonces, tener un informe actuarial hecho por profesionales que se llaman actuarios ujú, permite conocer ante una determinada población de empleados, a una determinada remuneración o masa salarial, con determinadas, calculando las edades promedio que tienen estos empleados y lo que les falta para jubilarse, calcular cómo vamos a estar para responder al pago de las jubilaciones dentro de 5 años, dentro de 10 años. Esto lo ujú, dice la ley, pero hace más de 8 años que no se hace un informe actuarial. Y hacer modificaciones en la caja sin tener un informe actuarial no es lo más aconsejable. Es como ir a operar sin un diagnóstico, ¿verdad? Sin una radiografía, sin algo que demuestre dónde está cuál es el problema y dónde está. ujú. Eh, el cuarto proyecto tiene que ver con ficha limpia, Sí, que tendría que salir de una vez por todas aquí en la provincia, ¿no? esta posibilidad de que las personas que tienen problemas con la justicia no puedan ser candidatos. Eso es lo obvio. Sí, Es la, dos, Lo natural debería es la ser. ley de lo obvio. Pero bueno, no sale lo pudimos hacer en el Consejo Deliberante, sí, pudimos hacer que se convierta en ordenanza, pero no pudimos hacer que sea ley en la legislatura provincial, por eso estamos insistiendo con esto. bien. Así que bueno, estamos entusiasmados con estos proyectos y bueno, trabajando para otros proyectos más. Seguridad es un tema que nos importa, Ujú, educación es un tema
que nos importa y mucho, y el orden de las cuentas públicas para la aplicación en obras públicas es algo que nos importa mucho. Con lo cual, ahí va a girar Bien, nuestro trabajo en desde la la banca. legislatura provincial. Bien. El proyecto de alquileres, ¿cómo lo ve? Ese es el proyecto que me olvidaba. Ese que por eso vi su carita al aire. No, más allá del chiste, No. la O sorna. sea, un proyecto tuyo, perdón. no es me joda, pongo me en- olvido. Pero por favor. Eso para mí es un problema. Pero ahí ya te acordaste Sí, enseguida. alquileres. Un proyecto para Sí, eliminar el impuesto de sellos sí. en todo lo que es alquileres de vivienda única y en todo lo que es compraventa de vivienda única. Ujú. Es decir, cuando una persona compra un terreno que es su bien único, no puede pagar impuesto de sello. Es decir, lo que hay que, yo esto lo discutía con la gente de economía. Yo entiendo que el Estado necesita financiarse. Ahora, Sí. el momento en cual el Estado le cae a un contribuyente tiene que ser en un momento donde hay una demostración de capacidad contributiva. Por Bien. ejemplo, ganancias es el ejemplo por naturaleza. Es decir, si vos ganás, estás demostrando una capacidad De pago, sí. de pago. Acá se llama bienes personales. En los países más lógicos se llama patrimonio neto. Ajá. ¿Qué significa patrimonio neto? Los bienes menos tus deudas. Activos menos pasivos, ¿no? Exacto. Esa la aprendí en el Sí, colegio. acá bien. somos tan piola que es solamente sobre tu activo. ¿Sí? Claro, Bueno, claro. eso también, si querés, es una demostración de capacidad contributiva. Aunque alguien te dice, che, este patrimonio lo pagué con la ganancia que tuve y ganancia ya te la pagué. Claro. Pero es una demostración. Ahora, cuando vos alquilás un departamento, ¿es una demostración de capacidad contributiva? Y no, ya para empezar a hablar es No, alguien es una sin necesidad. vivienda para empezar a hablar. No es ninguna. Ujú. Vos tenés que dormir en algún lado y estás solucionando vos tu propio problema. Entonces, nos desgarramos las vestiduras porque la gente tiene problemas de vivienda. Ahora, cuando la gente se lo soluciona, aunque sea alquilando, vamos y le cobramos un impuesto. Cuando la gente se lo soluciona ahorrando durante décadas para comprarse un departamentito y lo quiere escriturar para la mujer darle garantía a su cónyuge o a sus hijos Sí. en una sucesión, o el marido para darle garantías a su cónyuge o a sus hijos, ahí le caemos con el impuesto de sello. Por ejemplo, los préstamos que Sí. uno saca en las compañías financieras pagan impuesto de sello. Mm. ¿Qué capacidad contributiva se demuestra cuando un tipo va a sacar un préstamo? Y que necesita guita, digamos. ¿Verdad? Ujú. También estamos planteando lo que pasa con las locaciones de servicio. Ujú. Por ejemplo, un privado contrata a un contador Sí. y le hace un contrato de locación de servicio. No es empresa con empresa, es empresa contra un monotributista, hacen un contrato, le está dando un laburo. Sí. ¿Por qué hay que pagar impuesto de sello porque el contador logró un laburo? O un empleado, o un empleado que va a una es contratado por una municipalidad y la municipalidad le dice, vamos a hacer un contrato de locación de servicios, y el empleado tiene que ir y sellarlo. ¿Qué Sí, sí, tenés que empezar siempre pagando, demostración ¿no? de capacidad contributiva tiene un empleado que todavía no cobró Claro. el primer mes, pero tiene que sellar el contrato? Digamos, pero cuesta Ujú. horrores, cuesta horrores que el resto te lo entienda, Claro. ¿verdad? Por eso yo lo entiendo a Javier cuando a veces se saca y los putea a todos, Ujú. y después aparecen los sensibles Sí. diciendo, mire los modos del presidente. Pero ¿qué hay que hacer cuando la política no te entiende esto? ¿Me entendés? ¿No entiende o no quiere entender? Hay algunos que no entienden porque en su vida pagaron algo, en su vida laburaron, porque vos los ves. En su vida pagaron un SUS, en su Son vida nacidos- pagaron ganancias, pero no es que Ujú. no pagan ganancias, digamos, cuando vos te retienen del suelo ganancias, eso no es pagar ganancias, eso te la retuvieron. Pagar ganancias cuando vos te sentás, haces tu declaración jurada y declarás lo que eso es pagar ganancias. En su vida pagaron una declaración jurada de ganancias, jamás pagaron ingresos brutos. Cuando uno le plantea el caso de ingresos brutos, no lo entienden. Por ejemplo, una persona vende 100 pesos. ¿Sí? Sí. Vamos a poner cualquier ejemplo. 100 pesos. Y paga
3 pesos de ingreso bruto. Porque es el 3%. Sí. 3 pesos. Esa persona, por esos 100 pesos, ¿cuánto pudo haber ganado? ¿El 10%? Sí. Bien. Para redondear. O sí. sea, ganó 10, Sí. pero pagaste ingreso bruto 3. Sí, se te fue a 7. No, pagaste el 30% de tu ganancia. Ujú. Si a eso le sumás el 25% de ganancia o 30% de ganancia, se te fue el 50% de esos 10. Y no te lo ven porque nunca generaron negocios particulares donde tuvieron que pagar. Sí, esas a ver, cosas. y que no te vaya bien porque te pasás a responsable inscripto y ya ahí directamente te sacan Bueno, el 50% de lo que Todo ganas. eso ahora, para que todo eso suceda, que debería suceder, hay que Sí. achicar los gastos. Porque si no, el Estado quiebra. Claro. Entonces, no, peor, no quiebra, genera inflación porque emite. Entonces, todas estas cosas se tienen que discutir en la Argentina. Yo lo voté a Milei en el balotaje, Ujú. ¿sí? Yo soy del PRO, eh, voté a quien ganó la interna del PRO, que fue Patricia Bullrich, Ujú. pero después, ante Milei y Massa, lo voté a Milei. Porque es la persona que tiene ideas que más se acercan a las mías. Pero realmente hay un problema con entender lo que nos está pasando en la clase política. La gente lo entiende perfecto.